Hola, están viendo las noticias de oro en el canal de GigoS TV. En este episodio descubrirán por qué Singapur podría convertirse en principal proveedor de oro, con quién tendrá que competir el país en el mercado del oro, dónde crece ahora más activamente la demanda del metal precioso. No olviden darle a me gusta y suscribirse y empezamos. ¿Qué sabemos de Singapur? Es una de las principales economías del mundo con uno de los PIB per cápita más altos. El país ha desarrollado ampliamente la industria de alta tecnología, el refinado de petróleo, los servicios financieros, los productos farmacéuticos y otras industrias. Sin embargo, las ambiciones del Estado asiático van aún más lejos. Según el Consejo Mundial del Oro, es probable que Singapur se convierta en el futuro en el principal centro mundial de comercio del oro. Y es que existe una creciente demanda del metal precioso en las economías emergentes, tanto por parte de la población como de los bancos centrales. Y la mayoría de estos países se encuentra en Asia, cerca de Singapur. Entre ellos destaca especialmente China, el mayor consumidor de oro del planeta. El Banco Central de China se convirtió en el líder en la compra del metal precioso en 2023. Además, Singapur se encuentra cerca de países que juntos representan una cuarta parte de la producción mundial de oro. Se trata de China, Australia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Laos. Si se preguntan dónde se extrajo más oro en 2023, sigan el enlace de la parte superior de la pantalla. El centro de gravedad del mercado del oro se ha desplazado hacia el este, y Singapur ha surgido como posible punto de equilibrio. Esta opinión fue expresada por Shao Kai-fan, jefe de Asia-Pacífico y jefe global del Departamento de Bancos Centrales del Consejo Mundial del Oro. Singapur ya ha tomado medidas para reforzar su posición como centro del comercio internacional del metal precioso. En concreto, se han construido modernas refinerías y se ha suprimido el IVA sobre el oro de inversión. ¿Con quién tendrá que competir Singapur por el papel de principal proveedor mundial de oro? Suiza y el Reino Unido son desde hace tiempo los líderes indiscutibles en este ámbito. En 2023, Suiza exportó este metal precioso por valor de 107.000 millones de dólares. Esto supone el 25% de las exportaciones totales de mercancías del país el año pasado. Resulta ilustrativo que una parte significativa del oro suizo se destinara a países asiáticos. El Reino Unido vendió oro por valor de 65.000 millones de dólares en 2023. Y en este caso, los suministros se realizaron principalmente también a Oriente, a China continental, Hong Kong y la India. Otros proveedores importantes del metal precioso son el ya mencionado Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Alemania. Como puede verse, los competidores son bastante serios. ¿Podrá Singapur superar a los principales actores del mercado del oro? ¿Y en cuánto tiempo? Escriban en los comentarios. ¿Han visto las noticias de oro en el canal de GigoS TV? Suscríbanse y activen la campanita. Les espera más información interesante, importante y útil del mundo de las finanzas. Hasta pronto.